Bienvenidos a su programa Respuestas del Maestro, donde el más grande objetivo del maestro José Briceño es bendecir a sus oyentes al darle respuestas a sus interrogantes con la iluminación revelada en las Sagradas Escrituras. Prepárense para obtener respuestas a sus preguntas en su programa Respuestas del Maestro. Ok, saludamos a nuestro hermano que nos hace la pregunta desde Ecuador. Bendecimos los hermanos que nos escuchan a través de nuestra programación desde Venezuela, el país Venezuela, ciudad Maracaibo, el estado Zulia. Quien les saluda y les habla el maestro José Briceño, tu más grato servidor. Estamos para responder las preguntas que hagan a través de la web. Y nos hacen una pregunta, maestro, ¿la fe y la adoración son compatibles? ¿Tiene algo en relación? Bueno, si nosotros entendemos que lo primero que tratamos es que la adoración, en el tema de la adoración es incondicional. Esto es lo primero que debemos entender, que la oración es incondicional. Y lo segundo es que adoremos a Dios en medio de cualquier circunstancia. Cuando enseño lo que es adoración, enseño bien clarito de que uno de los principios de la adoración es que lo primero es que la adoración es incondicional y lo segundo es que debemos adorar a Dios en medio de cualquier circunstancia. No darle gracias a Dios ni adorar a Dios por la mala circunstancia, sino en medio de la mala circunstancia. Eso tiene que ver con fe. La fe está implícita en la adoración. El no, negativamente, el no acondicionar la adoración y adorar en medio de cualquier circunstancia es un acto de adoración que conlleva la fe implícita. Entonces, en estos casos es donde se pone a prueba el carácter de un verdadero adorador. O sea, que un adorador no busca los mejores momentos para adorar. Él lo hace bajo cualquier circunstancia. En una ocasión se me acercó uno de mis discípulos ya graduado en una de mis escuelas en Venezuela, en la institución que represento educativa en Venezuela, y se me acercó un poco acongojado, triste, muy preocupado y lleno de temores, porque le habían diagnosticado una enfermedad que para la ciencia médica no tiene cura. Me trajo los resultados de sus exámenes. Me dijo, maestro, esto no tiene cura para la ciencia médica. Estoy enfermo, me estoy muriendo, me queda un poco tiempo de vida. Y le levantó el rostro y le dije, mírame bien a la cara, mírame bien a mis ojos. Tengo la idea de que tú fuiste uno de los alumnos ya en las promociones que hemos hecho. Tú fuiste uno de los alumnos que te graduaste en summa cum laude. O sea, creo que nomás que sacaste 19 puntos en una sola materia, pasaste toda la materia con 20. Creo que fue en una que sacaste solamente 19. Por eso te graduaste con summa cum laude. Me digo, sí, maestro, sí. No, tengo la idea, si más que recuerdo que me sacaste 20 en la fe. Un puntaje de 20 en la fe. Y me digo, sí, maestro, sí, maestro. Bueno, es momento que le saques fe a Dios y a la vida. O sea, de nada hiciste con sacarle fe a unos apuntes de un examen el cual yo te pasé por prueba para que me pasara la materia, para ser aprobado, y fuiste aprobado, y pasaste la materia con 20, con una nota excelente.
Entonces ahora me vienes llenos de dudas, de temores y de ansiedades y de preocupaciones. Eso no es fe. O sea, tú tienes que aprender que en cualquier circunstancia tú debes caminar, adorar, glorificar y exaltar y reconocer el nombre de Dios. Creo que también tengo la idea que me sacaste fe en adoración. Bueno, son dos materias el cual pasaste con excelentes notas, pero que ahora tienes que formar tu carácter con el conocimiento que te enseñé, con lo que te dije, con lo que te transmití. O sea, de nada hiciste con sacarme 20 a la fe en un papel y no eres capaz de creerle a Dios bajo estas circunstancias negativas, y de nada hiciste con sacarme 20, debo decir, con sacarme 20 en la adoración, pasarme una materia con 20 cuando en los momentos difíciles la situación te llena de dudas, temor y ansiedades y no te permite alabar, adorar, glorificar y exaltar y reconocer el nombre de Dios con libertad. O sea, es cuando ahora necesitas aplicar la fe en adoración. O sea, adora a Dios en medio de esta mala circunstancia, no por la mala circunstancia, sino en medio de esta mala circunstancia. Adora a Dios ahora. Ya, adóralo. Dale acceso a la soberanía de Dios. Por la serie de Cristo tú fuiste, hace tiempo ya fuiste sanado. O sea, lo que el médico dice es una verdad que no la podemos negar por fe. Es una verdad, pero es una verdad relativa que está sujeta a cambio. Sobre esa verdad hay una verdad absoluta, que es la verdad de Dios, que dice que por sus heridas tú fuiste sanado. Eso es una verdad que está allí en la palabra. Entonces, ¿qué hiciste con estar sentado escuchándome casi 4 años y ahora cuando te toca vivir lo que te enseñé, no lo vives? Ese es el, haré en el mar contigo. No hice nada, no hice un trabajo, perdí mi tiempo contigo. Perdió su tiempo Jesús con sus discípulos en 3 años y medio. No les formó un carácter y los convenció y los persuadió con su resurrección y los comisionó una tarea hasta el punto que todos entregaron su vida por causa del reino, porque estaban convencidos que esto es una verdad. Tienes que persuadirte en el espíritu de que esto es una verdad, de que es una verdad que fuiste sanado, de que es una verdad que por la herida de Cristo ya tú fuiste sanado, que tu sanidad es un hecho. Entonces adora a Dios en fe en medio de la mala circunstancia, y eso le va a dar acceso a la soberanía de Dios, y el Espíritu Santo va a intervenir en tu vida a través en la fe que colocaste en una palabra que Dios te dio, y el Espíritu Santo va a tomar esa palabra como espada y va a producir la sanidad en ti. Pero cree, se levantó y le digo, maestro, usted tiene toda la razón, es verdad, pero esto no es fácil. Sé que no es fácil el caminar en fe y adorar a Dios en medio de las malas circunstancias, cuando tenemos las cosas en contra de nosotros, estamos navegando a barlovento, en contra del viento. No es fácil, lo sé, no es fácil, pero Dios todo lo puede. Para Dios no hay cosas fáciles ni difíciles, Dios todo lo puede. Tienes que aprender a pensar como Dios piensa, que para Dios nada es imposible, nada, nada. Entonces se fue. Mi gran noticia es que cuando se hizo el chequeo para continuar el tratamiento en relación a la enfermedad que la ciencia decía que tenía, ya no la tiene, ya no está. Para la ciencia se equivocaron en los exámenes, para ellos, según los resultados, no son ahora. Hay un contraste en los nuevos resultados con los resultados anteriores. La ciencia dice nos equivocamos. Yo creo que fuiste sanado. ¿Por qué? Porque peleaste la buena batalla de la fe, y una de las armas que utilizaste fue la adoración. O sea, adorar cuando las cosas están bien, cuando tienes las cuentas pagas, cuando no estás enfermo, cuando no tienes problemas con tus hijos, cuando no tienes problemas con tu esposo, con tu esposa. Es fácil.
Adorar cuando las circunstancias no están en contra es fácil, pero qué duro y difícil, que es ahí donde se prueba el carácter de un adorador. Mire, no es fácil reconocer a Dios como el sanador cuando se está enfermo. No es fácil reconocer a Dios como nuestro proveedor cuando se tiene un embargo encima o cuando hay escasez. No es fácil reconocer a Dios como el que nos da la victoria cuando por diversas circunstancias hemos perdido una batalla. No es fácil. Adorar en fe es entender que aunque no entendamos nada y no tengamos respuesta de las cosas adversas por las cuales pasamos, Dios sigue siendo Dios. Su fidelidad, su integridad, su equidad, su rectitud, su veracidad no debe ser cuestionada ni puesta en duda por un adorador. Señor, no entiendo nada. Job dijo, no entiendo lo del ganado, no entiendo la muerte de mi ganado, la muerte de mis hijos, la destrucción de mi hacienda, no entiendo el mal y la maldición que ha venido, no entiendo lo de esta enfermedad sobre mi cuerpo. Una sola cosa sé, que mi Redentor vive y que tiene poder para levantarme aún de entre los muertos. Por fe Abraham, en medio de la confusión, presentó a Isaac en adoración como una ofrenda a Dios, en obediencia, no dudando de la palabra que Dios le había dado cuando le dijo, en Isaac te será llamada descendencia. Esto está en Hebreos 11:18. Por fe, Habacuc, en medio del caos, adoró a Dios y le reconoció como la fuente de su provisión, aunque las circunstancias eran adversas. Habacuc reconoció la provisión de Dios. El adorador debe ser fiel en la prosperidad como en la adversidad. Esto nunca se le olvide. El adorador debe ser fiel en la prosperidad como en la adversidad. Es en estas dos posiciones en donde se prueba el carácter del adorador. Un adorador en la abundancia no se olvida de Dios. Es agradecido. Y en la escasez no reniega de Dios, mantiene su fidelidad. Pablo el apóstol entendió y mantuvo esta verdad. Él dijo, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en escasez y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidades. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Después de haber expresado todas estas verdades, convencido de cada una de ellas, exclama con propiedad, en actitud de gracia y adoración, fortalecido en sí, dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por esta causa, un adorador debe entender que la adoración en fe no se ajusta a las circunstancias. Ella depende de la convicción que tengamos de la verdad de Dios que está establecida en su palabra. Jesús lo entendió y hizo de la verdad establecida un fundamento para adorar en fe y dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Por causa de este principio, es indispensable que obtengamos un conocimiento preciso, conciso de la fe y lo que se relaciona a ello, para poder ajustarlo como principio de adoración
y poder así presentar a Dios una verdadera adoración como producto de haber calificado como un verdadero adorador. Mis hijos, necesitamos formar el carácter en la fe, entender todo lo que es fe, todo lo que es el sistema de lo que es la fe, de lo que la Biblia presenta como fe, para después aplicarlo a las diversas áreas de la vida, pero también a la adoración. Orar en fe, adorar en fe, no es fácil, pero es nuestra única opción porque es nuestro único llamado. No vivir de las circunstancias, sino vivir de lo que la palabra dice que somos, tenemos y podemos en Cristo Jesús. De modo que no puede un creyente adorar si no es conllevado por la fe. Amén. Hasta nuestro próximo programa. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Gracias por acompañarnos en Respuestas del Maestro. Para realizar tus preguntas en un próximo programa, envíalas a través de los correos respuestasdelmaestro77@gmail.com, respuestasdelmaestro77@hotmail.com. Mil bendiciones y hasta una nueva edición.